Cordial saludo. Presentamos a ustedes nuestro trabajo libre titulado Perfil epidemiológico durante 5 años de los pacientes quemados atendidos en el Hospital de Referencia del Nororiente colombiano. La elaboración se realizó en cabeza del doctor Carlos Ramírez, director de la unidad de quemados, junto al grupo de médicos internos del Servicio de Quemados de Cirugía Plástica del Hospital Universitario de Santander en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Recordemos pues que las quemaduras representan un problema de salud pública importante en todo el mundo. Más de 1 millón de lesiones por quemaduras ocurren anualmente en Estados Unidos, aunque la mayoría de estas lesiones por quemaduras son menores. Aproximadamente 40.000 a 60.000 pacientes quemados requieren admisión en un hospital o centro de quemados para su tratamiento. Para el 2015 causaron alrededor del 8% de todas las muertes en todo el mundo y son la cuarta principal causa de muerte en hombres en todo el mundo, después de enfermedades cardiovasculares, infecciosas y neoplásicas. Sin dejar atrás el impacto económico, lo cierto es que es indudable la importancia de caracterizar su comportamiento en cada una de las poblaciones para plantear medidas de prevención y manejo de acuerdo al contexto epidemiológico local. Recordemos que pues, la OMS agrupa a los países en ingresos bajos, medios y países de ingresos altos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque más del 90% de las quemaduras ocurren en países de ingresos bajos como el nuestro y las condiciones cambian entre los países. Lo cierto es que se ha presentado una disminución del 50% en las muertes relacionadas con quemaduras y admisiones hospitalarias en Estados Unidos durante los últimos 20 años, principalmente debido a estrategias de prevención efectivas, optimización del manejo y estrategias de terapia y rehabilitación. El presente estudio caracteriza a la población de pacientes quemados en el centro pues, de referencia del nororiente colombiano, para lo cual se realizó pues, un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo durante 5 años, desde el 2016 hasta el 2020, donde se incluyeron todos los pacientes ingresados a la unidad de quemados. En este periodo analizamos las historias clínicas para elaborar una base de datos con variables que permitieran caracterizar epidemiológicamente esta población. Durante el periodo de estudio se atendieron 1.722 pacientes con un promedio de edad de 22 años. En este caso, para el análisis de los datos, agrupamos los pacientes en 5 rangos de edad: en menos de 5 años, de 6 a 12, de 12 a 18, 19 a 60 años y más de 60 años. Importante saber pues, que 19 a 60 años es como la edad que consideramos en general como más productiva. Encontramos en general una distribución también bimodal, con la mayoría de pacientes entre los rangos menores de 5 años y de 19 a 60 años, con 685 pacientes. Del total de pacientes, 57% fueron hombres y 43% fueron mujeres. Y el porcentaje de superficie corporal quemada fue en promedio de 8%, con una mediana del 14%. Para este caso, pues se determinaron 3 grupos según el porcentaje de superficie corporal, encontrando que pues, el 74%, la mayoría de los pacientes presentaron un compromiso menor del 10%. En cuanto a la profundidad, el 80% corresponde a quemaduras grado 2 seguido de 16% con una combinación de grado 2 y grado 3, y el menor porcentaje correspondía a quemaduras profundas grado 3 con un 6% de porcentaje. Con respecto al mecanismo causal, el 56% fue por líquido caliente para todas las edades, siendo la principal causa con 976 pacientes, seguido por llama con un 11%, y luego con otros porcentajes menores seguían las quemaduras por radiación ultravioleta, por sólido con un 9%, y otras causas menos frecuentes fueron lesiones por electricidad con un 5.5%, pólvora con 2.6% y químicos con un 2%. Se realizó un análisis del mecanismo causal según el grupo de edad, encontrando que para todos los grupos de edad en nuestra población, las quemaduras por líquido representan la principal causa de lesión, particularmente en el grupo de 19 a 60 años. Las quemaduras por llama y sólido tienen pues una mayor presentación, así como las quemaduras por electricidad. De igual forma, para los pacientes mayores de 60 años, las quemaduras por llama casi igualan a las de líquido caliente. Analizamos la presentación de casos por año, encontrando que en general se ha notado pues, una leve tendencia a la disminución de los casos, siendo el 2020 el año con menores casos, con una disminución del 36% con respecto al 2016. Debemos tener en cuenta que este año pues, tuvo la particularidad de la pandemia por COVID-19. El promedio de estancia hospitalaria fue de 20 días, con una mediana de 10 días. La mayoría de pacientes, un 42%, estuvo menos de 10 días en la institución.
Como discusión, nuestro estudio caracteriza un periodo de 5 años con una muestra considerable de pacientes, aportando pues una epidemiología local que puede ser la base para analizar estas lesiones y su comportamiento en nuestro entorno, lo cual es importante pues para plantear estrategias de prevención dirigidas. Las quemaduras se presentaron con mayor frecuencia en hombres y adicionalmente, pues los líquidos calientes fueron la principal agente causal, como ya mencionamos. Estos hallazgos concuerdan con los datos reportados por otras unidades de quemados en Colombia, Sudamérica y el Caribe. Al comparar estas estadísticas con el Repositorio Nacional de Quemaduras de Estados Unidos del 2019 como punto de referencia de países desarrollados, que fue lo que hicimos acá en esta imagen, se encontró pues que en ellos también la presentación fue mayor en hombres con un 70%. Hubo ciertas diferencias en cuanto, por ejemplo, a la edad promedio. La edad promedio de presentación de quemados en ellos fue de 32 años con respecto a una edad promedio para nosotros de 22 años, pacientes mucho más jóvenes. Pues finalmente sí hay ciertas diferencias en cuanto a la presentación del agente causal en ciertos grupos de edad. Aquí vemos una comparación de la presentación de las quemaduras en los dos grupos del repositorio comparado con los pacientes de nuestro estudio. Encontramos que pues, en ellos las lesiones por fuego de manera global fueron las que presentaron mayor presentación con un 40.6%. Nosotros sí líquido caliente fue la que tuvo mayor presentación y llama la atención en nuestra población en tercer lugar ocupado por las quemaduras por radiación ultravioleta como causas de quemadura. Finalmente, como conclusiones de nuestro estudio, comprobamos que pues, en nuestra población es una población masculina, joven, en edad productiva y también pacientes pediátricos y vemos una relación entre la agente causal y el grupo etario. Mediante estudios de este tipo, los centros de atención a pacientes quemados pueden preparar sus instalaciones y generar información que pues, oriente a las autoridades correspondientes para generar medidas de prevención para la población pues, que esperamos o que esperan atender. Muchas gracias por su atención, bienvenidos y un cordial saludo desde nuestro instituto.